bastantes y Sí, los vamos a seguir repasando. Pero ahora cambiamos de tema porque tenemos del otro lado, como lo habíamos anticipado, a Pedro Briguer, a quien le agradecemos un montón. Pedro, Luentini y Néstor Dip, te saludamos desde aquí para hablar de lo que ocurrió en Ecuador, cómo está la situación hasta el momento, pero previo a eso darnos algunos detalles de efectivamente lo que pasó y qué significa. Bien, primero digamos que Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, en su momento durante la gestión de Rafael Correa, después con Lenín Moreno, estuvo preso, acusado de corrupción en la gestión de Lenín Moreno, el presidente que encarceló a su propio vicepresidente, compañero de fórmula. Después lo liberaron, estuvo cerca de un año libre, lo iban a detener otra vez, ingresó hace unos meses a la Embajada de México en Quito y había recibido por parte de la Cancillería mexicana un salvoconducto para ir a México. Recordemos que en la Argentina hubo casos de gente durante la dictadura, por ejemplo, que recibió asilo político en una embajada, en la de México, justamente el expresidente Héctor J. Cámpora, la familia Vaca Narvaja, estuvieron mucho tiempo refugiados en la embajada o en la residencia del embajador de México, y la dictadura argentina no se atrevió a entrar a la embajada, porque una embajada, según las convenciones internacionales, es territorio extranjero. Si vos entrás a la embajada argentina en París o en Quito o en cualquier otro lugar del planeta, estás en la Argentina, estás en suelo argentino y el gobierno del país no puede entrar. Y esto se suele respetar, incluso la mayoría de las dictaduras han respetado esto, no entrar a las embajadas. Bueno, hace unas horas, en la noche de ayer, hora argentina, ya en realidad la madrugada, hora argentina de hoy, la policía armada hasta los dientes de Ecuador entró a la Embajada de México y secuestró literalmente al ex vicepresidente Jorge Glass, lo trasladaron a Fiscalía y ahora lo trasladaron a una cárcel de máxima seguridad que se llama La Roca, en la ciudad de Guayaquil. Esto es de Quito, lo trasladaron a Guayaquil. Y acá hay que recordar el contexto muy importante, que en las últimas elecciones el año pasado asesinaron a un candidato a presidente, arrestaron al grupo que mató al candidato presidencial, y creo que de 8 personas que arrestaron, en las cárceles mataron a 7. Sobrevivió uno solo. Por lo tanto, ¿quién garantiza la seguridad de Jorge Glass después de haber sido secuestrado y llevado a una cárcel de máxima seguridad? Ahora, Pedro, ¿qué dice? Quisiera preguntarte algo, porque se me ocurre a esto que vos decís respecto de, y así es, respecto de que es territorio de otro país dentro de ese país, o sea, es territorio mexicano. Claro. Si esto en realidad no es como una especie de declaración de guerra, porque en realidad es muy grave esto de... Por eso están las embajadas en todos los países del mundo, y hay una convención universal, digamos, respecto de esta cuestión, en donde hay un respeto sagrado, te diría, por cada una de las embajadas en cada uno de los países de la Tierra, porque esto es en todos los países de la Tierra. Entonces digo, ¿qué representa esto? ¿Es una agresión de qué tipo? Es gravísimo. Ya venían con intercambios de palabras de tono subido entre el gobierno de México y el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. Pero entrar a una embajada, como vos decís, es gravísimo. Hay muy pocos casos en la historia donde se hizo esto. Por eso yo mencionaba casos de dictaduras latinoamericanas. Mirá, el 25 de abril se van a cumplir 50 años de la caída de Salazar, la dictadura Salazar en Portugal. En la Embajada de Brasil se refugiaron algunos de los opositores. En su momento ni Salazar se atrevió a entrar a la Embajada de Brasil. Hay muchos antecedentes donde incluso las dictaduras tuvieron mucho cuidado, porque como bien decís, no sé si es una declaración de guerra, pero es gravísimo, y de hecho el gobierno de México inmediatamente decidió ruptura de relaciones y retirar todo el público. Un poco más acá, el creador de Wikileaks, que era buscado en su momento por todo el mundo, se refugió en una embajada. En la Embajada de Ecuador, en Londres, donde tuve la oportunidad de entrevistarlo, estuvo cerca de 8 años, y el gobierno del Reino Unido no entró a la Embajada de Londres. Lo monitoreaban,
le pusieron escuchas, todo lo que vos quieras, pero no violó el territorio ecuatoriano. Claro. Ahora, esto hay que entenderlo, Néstor, en un contexto de gobiernos de derecha en América Latina, como el de Daniel Noboa en Ecuador, que no les interesa la integración regional, que no les interesa mantener buenos vínculos con gobiernos con los que no tienen afinidad política, y que buscan toda la manera de crear enfrentamientos. Vos fíjate que estamos en el medio de una epidemia de dengue y no existe más el Consejo de Salud suramericano que tenía la UNASUR, que tampoco existió ya durante la pandemia, como para trabajar de manera conjunta. Claro, los gobiernos progresistas quieren impulsar la integración, buscan mejorar los vínculos, llega un gobierno de derecha y dice, no, la integración es de izquierda, la integración es progresista. Entonces, no buscamos más la integración y provocamos conflictos. ¿Y qué va a pasar, Pedro, a partir de ahora entre México y Ecuador, a partir de este rompimiento total de lo que son las relaciones diplomáticas? ¿Qué se espera en el corto plazo? Mira, la verdad no lo sé, hay una condena casi unánime de los gobiernos latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, de lo que está haciendo el gobierno de Ecuador de Daniel Noboa. Incluso la Cancillería Argentina, o creo que la oficina de Milei, sacó un comunicado, no tan duro como otros países, pero criticando la medida, porque Argentina, en la embajada de Argentina en Caracas, hay 6 personas venezolanas que han pedido el asilo político. Tal cual. Y que quieren venir a la Argentina. Y que tienen una ideología contraria, lo aclaramos, al del presidente Maduro. Entonces, sería como si estas personas que se metieron en la embajada argentina, Maduro ordenara entrar a la embajada argentina y secuestrar a estas personas y detener a estas personas. Algo absolutamente, una locura lo que han hecho. Impensado. Sí, es realmente muy difícil de entender. El gobierno de Daniel Noboa lo justifica porque dice que está en una guerra armada interna y que entonces esto está justificado, pero como bien señalaban ustedes, todas las convenciones internacionales resguardan las embajadas, hay muy pocos casos, y la verdad le están pidiendo desde la oposición, ya le están pidiendo la renuncia a Daniel Noboa. No sabemos qué va a pasar, pero la condena realmente es unánime. Incluso la OEA, con el secretario general Luis Almagro, no usa la palabra condena como otros gobiernos, pero dijo que esto no se puede hacer. En un tono tibio dijo, esto no se puede hacer. Y López Obrador también, ¿no? En las últimas horas, ¿qué planteó? Durísimo, sí. Durísimo. La canciller mexicana Alicia Bárcena, durísima en un video que grabó también, condenando lo que está haciendo el gobierno de Daniel Noboa, que además las cárceles hoy en Ecuador no son de máxima seguridad, porque tanto con el gobierno anterior de Guillermo Lasso como ahora con Daniel Noboa, pero principalmente en la época de Guillermo Lasso, hubo innumerables masacres dentro de las cárceles. Si hay un lugar en Ecuador que hoy no es seguro, son las cárceles. Entonces la pregunta es, ¿quién va a cuidar la seguridad, la vida de Jorge Glass en una cárcel? Claro. Me preguntaba por el despliegue de la policía, porque sabemos que están en un contexto muy violento también ahí en Ecuador. No sé qué dicen los ciudadanos respecto de este despliegue monumental que se vio para irrumpir a la embajada, respecto del despliegue con otros eventos que ponían más en riesgo a la población ecuatoriana también. ¿De eso se plantea algo desde allí? Mira, Ecuador, como gran parte de América Latina, es una sociedad polarizada. Un sector importante que apoya a Daniel Noboa y un sector muy importante que todavía apoya al partido de Rafael Correa. Porque recordemos que los 10 años que gobernó Rafael Correa no hubo masacres en las cárceles, no creció el narcotráfico y había mucha tranquilidad. De hecho, Ecuador se había convertido en uno de los países con la tasa de homicidios más baja de la región y hoy está entre los más altos. Pero claro, como hay una cuestión ideológica de por medio y un odio muy fuerte a Rafael Correa, entonces están quienes apoyan al presidente Daniel Noboa y quienes apoyan al partido de Rafael Correa, que como dije está pidiendo la renuncia de Daniel Noboa por esto que, como dijo Néstor, es realmente extremadamente grave, extremadamente grave.
Bien. De hecho, estamos hablando un sábado a la tarde nosotros de este tema. Pedro, te agradecemos muchísimo la gentileza, te agradecemos estos minutos y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Como siempre estoy con ustedes. Un abrazo.